Liceo Ibero Mexicano. Esta producción es hecha por Raúl Arturo Bautista Ramírez y Mariano San Pedro Medina. Este cuento fue hecho por Lovecraft y el título del cuento es La bestia en la cueva. La horrible conclusión que se había ido abriendo camino en mi espíritu de manera gradual era ahora una terrible certeza. Estaba perdido por completo, perdido, sin esperanza en el amplio y laberíntico recinto de la caverna mamut. Dirígese a donde dirígese, mi esforzada vista no podía encontrar ningún objetivo que me sirviese de punto de referencia para alcanzar el camino de salida. No podía mi razón albergar la más ligera esperanza de volver jamás a contemplar la bendita luz del día, ni de pasear por los valles, ni las colinas agradables de este hermoso mundo exterior. La esperanza se había desvanecido. A pesar de todo, educado, como estaba por una vida entera de estudios filosóficos, obtuve una satisfacción no pequeña de mi conducta despaciosa, porque aunque había leído con frecuencia sobre el salvaje frenesí en el que caían las víctimas de situaciones similares, no experimenté nada de eso, sino que permanecí tranquilo. Tan pronto comprendí que estaba perdido, tampoco me hizo perder ni por un momento la compostura. La idea de que era probable de que hubiese vagado hasta más allá de los límites de los que se me buscara, sí iba a morir, reflexioné. Aquella caverna terrible, pero majestuosa, sería un sepulcro mejor que el que pudiera ofrecerme cualquier cementerio. Había en esta concepción una dosis mayor de tranquilidad que de desesperación. Mi destino final sería parecer de hambre. Estaba seguro de ello. Sabía que algunos se habían vuelto locos en circunstancias como esta, pero yo no acabaría así. Yo solo era el causante de mi desgracia. Me había separado del grupo de visitantes, sin que el guía lo advirtiera. Y después, durante 1 hora aproximadamente, por las galerías prohibidas de la caverna, me encontré incapaz de volver atrás por los mismos vericuentos tortuosos que había seguido desde que abandoné a mis compañeros. Mi antorcha comenzaba a expirar. Pronto estaría envuelto en la negrura total, casi palpable de las entrañas de la tierra. Mientras me encontraba bajo la luz, poco firme y desvaneciente, medité sobre las circunstancias exactas en las que se podría mi fin. Recordé los relatos que había escuchado sobre la colonia de tuberculosos que establecieron su residencia en esas grutas titánicas. Por ver de encontrar la salud en el aire sano, al parecer del mundo subterráneo cuya temperatura era uniforme para la atmósfera e impregna su ámbito de una especie aplicable quietud. En vez de la salud habían encontrado una muerte extraña y horrible. Yo había visto las tristes ruinas de sus viviendas construidas al pasar junto a ellas con el grupo. Me había preguntado qué clase de influencia ejercía sobre alguien tan sano y vigoroso como yo. Una residencia prolongada en esta caverna silenciosa. Ahora me dije con lobreteo humor. Había llegado mi oportunidad de comprobarlo. Si es que la necesidad de alimentos no apresuraba con demasiada rapidez mi salida de este mundo, resolví no dejar piedras sin remover y enseñar ningún medio posible de escape. En tanto se desvaneciera la oscuridad, los últimos rayos espantosos de mi antorcha, de modo que apelando a toda la fuerza de mis pulmones, proferí una serie de gritos fuertes, con la esperanza de que mi clamor atrajase la atención de la guía. Sin embargo, pensé, mientras gritaba, que mis llamadas no tenían objeto, y que mi voz, aunque magnificada y reflejada por los innumerables muros del negro laberinto que me rodeaba, no alcanzaría más oídos que los míos propios. Al mismo tiempo, sin embargo, mi atención quedó fijada con sobresalto al imaginar que escuchaba el suave ruido de pasos aproximándose sobre el roscoso pavimento de la caverna. Estaba a punto de recuperar tan pronto la libertad. Habían sido entonces vanas todas mis horribles aprensiones. ¿Se habría dado cuenta el guía de mi ausencia no autorizada del grupo? ¿Y seguiría mi rastro por el laberinto de piedra caliza? Alentado por estas preguntas jubilosas que afloraban en mi imaginación, me hallaba dispuesto a renovar mis gritos, con el objetivo de ser descubierto lo antes posible, cuando
En un instante, mi deleite se convirtió en horror, a medida que escuchaba mi oído, que siempre había sido agudo, y estaba ahora mucho más agudizado por completo. El silencio de la caverna trajo a mi confusa mente la noción temible e inesperada de tales pasos. No eran los que correspondían a ningún ser humano mortal. Los pasos del guía llevaban botas. Hubieran sonado en la quietud ultrataverna de aquella región subterránea como una serie de golpes agudos e incisivos. Estos impactos, sin embargo, eran blandos, cautelosos, como producidos por las garras de un felino. Además, al escuchar con atención, me pareció distinguir las pisadas de 4 patas en lugar de 2 pies. Quedé entonces convencido de que mis gritos habían despertado y atraído alguna bestia feroz, quizás un puma, que se hubiera extraviado accidentalmente en el interior de la caverna. Consideré que era posible que el Todopoderoso hubiese elegido para mí una muerte más rápida y piadosa para que la que me sobrevendría por el hambre. Sin embargo, el instinto de conservación, que nunca duerme del todo, se agitó en mi seno, y aunque el escapar del peligro que se aproximaba no serviría sino para preservarme para un fin más duro y prolongado, determiné a pesar de todo vender mi vida lo más cara posible. Por muy extraño que te pueda parecer, no podía mi mente atribuir al visitante con intenciones que no fueran hostiles. Por consiguiente, me quedé muy quieto con la esperanza de que la bestia, al no escuchar ningún sonido, le sirviera de guía, perdiese el rumbo, como me había escuchado a mí, y pasarse de largo a mi lado, pero no estaba destinada a esta esperanza a realizarse. Los extraños pasos avanzaban sin titubear. Era evidente que el animal sentía mi olor, que sin ninguna duda podía seguirse desde una gran distancia en una atmósfera como la caverna libre, por completo de otros fluidos que pudieran distraerlo. Me di cuenta, por lo tanto, de que debía estar armado para defenderme de un misterioso e invencible ataque en la oscuridad, y tanteé a mi alrededor en busca de los mayores entre los fragmentos de roca que estaban esparcidos por todas partes en el suelo de la caverna, y tomando uno en cada mano para uso inmediato. Esperé con resignación el resultado inevitable. Mientras tanto, las horrendas pisadas de las zarpas se aproximaban. En verdad, era una extraña, en exceso, la conducta de aquella criatura. La mayor parte del tiempo, las pisadas parecían ser las de un cuadrúpedo que caminase con singularidad. Falta de concordancia entre las patas anteriores y posteriores, a intervalos breves y frecuentes. Me parecía que tan solo 2 patas realizaban el proceso de locomoción. Me preguntaba cuál sería la especie animal que iba a enfrentarse conmigo. Debía tratarse, pensé, de alguna bestia desafortunada que había apagado la oscuridad, que la llevó a investigar entre una de las entradas de la temible gruta con un confinamiento de por vida. En sus restos interminables, sin duda, le servirían de alimento los peces ciegos, murciélagos, ratas de la caverna, así como alguno de los recintos peces arrastrados a su interior. Cada crecida del río Verde, que comunicaba de cierta manera oculta con las aguas subterráneas peces que son arrastrados a su interior. Ocupé mi terrible vigilia con grotescas conjeturas sobre las alteraciones que podría haber producido vida en la caverna. Entonces recordaba la terrible apariencia que atribuía la tradición local a los tuberculosos que ahí murieron tras una larga residencia en las profundidades. Entonces recordé con sobresalto que, aunque llegase a abatir a mi antagonista, nunca completaría su forma, ya que mi antorcha se había extinguido hacía tiempo y yo estaba por completo desprovisto de fósforos. La tensión de mi mente se me hizo entonces tremenda. Mi fantasía dislocada hizo surgir formas terribles y terroríficas de la siniestra oscuridad que me rodeaba y que parecía verdaderamente apretarse en torno de mi cuerpo. Parecía yo a punto de dejar escapar un agudo grito, pero aunque hubiese sido lo bastante irresponsable para hacer tal cosa,
A duras penas habría respondido mi voz. Estaba petrificado, enrizado. Al lugar en donde me encontraba, dudaba que mi mano derecha pudiera lanzar el proyectil a la cosa que se acercaba cuando llegase el momento crucial. Ahora él decidió pat, pat, de las pisadas que estaban casi al alcance de la mano. Luego, muy cerca podía escuchar la trabajosa respiración del animal, y aunque estaba paralizado por el terror, comprendí que debía de haber recorrido una distancia considerable y que estaba correspondientemente fatigado. De pronto se rompió el hechizo. Mi mano, guiada por mi sentido del oído, siempre digno de confianza, lanzó con todas sus fuerzas la piedra afilada hacia el punto en la oscuridad de donde me parecía fuerte la respiración, y no pude informar con alegría que casi alcanzó su objetivo. Escuché cómo la cosa saltaba y se volvió a caer a cierta distancia. Allí pareció detenerse. Después de reajustar la puntería, descargué el segundo proyectil con mayor eficacia esta vez. Escuché caer la criatura vencida por completo y permaneció yaciente e inmóvil. Casi agobiado por el alivio que me invadió, me apoyé en la pared. La respiración de la bestia se siguió oyendo, en forma de jadees y pesadas inhalaciones y exhalaciones. Deduje de ello que no había hecho más que herirla, y entonces perdí todo deseo de exterminarla. Al fin, un miedo supersticioso, irracional, se había manifestado en mi cerebro, y no me acerqué al cuerpo, ni continué arrojándole piedras para completar la extinción de su vida. En lugar de eso, corrí a toda velocidad, en lo que era tan aproximadamente como pude juzgarlo en mi condición de frenesí. La dirección por donde había llegado hasta allí, de pronto escuché un sonido, más bien una sucesión regular de sonidos. Al momento siguiente se habían convertido en una serie de agudos chasquidos metálicos. Esta vez no había duda, era el guía. Entonces grité, aullé, reí, incluso con alegría al contemplar el techo abovechado. El débil fulgor que había era la luz, reflejada en una antorcha que se acercaba. Corrí al reencuentro del resplandor, y antes de que pudiese comprender por completo lo que había ocurrido, estaba postrado a los pies del guía y besaba sus botas mientras balbuceaba, a despecho de la orgullosa reserva que es habitual de mí, explicaciones sin sentido, como un idiota. Contaba con un frenesí mi terrible historia, y al mismo tiempo abrumaba a quien me escuchaba con protestas de gratitud. Volví por último a algo parecido a mi estado normal de conciencia. El guía había advertido de mi ausencia. Al regresar el grupo a la entrada a la caverna, y guiado por su propio sentido indutivo de orientación, se había dedicado a explorar a conciencia los pasillos laterales que se extendían más allá del lugar en el que había hablado conmigo la última vez, y localizó mi posición tras una búsqueda de más de 3 horas. Después de eso, de que hubo relatado esto, yo, envalentado por su antorcha, por su compañía, empecé a reflexionar sobre la bestia, a la que había herido a poca distancia allí, en la oscuridad, y surgí que averiguásemos con la ayuda de la antorcha qué clase de criatura había sido víctima de mí. Por consiguiente, sobre mis pasos hasta el escenario de la terrible experiencia, pronto descubrimos en el suelo un objeto blanco, más blanco incluso que la reluciente piedra más cáliza. Nos acercamos con cautela y dejamos escapar una simultánea exclamación de asombro, porque este era el más raro, extraño de todos los monstruos extranaturales que cada uno de nosotros hubiera, quizás en proporciones de un mono antropoide de grandes proporciones, escapado de algún zoológico ambulante. Su pelaje era blanco como la nieve, cosa que sin duda se debía a la calcinadora acción de la larga permanencia en el interior de los negros confines de las cavernas. Y era también sospechosamente escaso. Estaba ausente en casi todo el cuerpo, salvo de cabeza. Era allí abundante y tan largo que caía en profusión sobre los hombros. Tenía la cara vuelta de lado, expuesta a donde estábamos, y la criatura yacía casi directamente sobre ella. La inclinación de los miembros era singular, aunque explicaba la alternancia en su uso que yo había advertido antes, porque la bestia, a veces a 4 patas
y otras en solo dos, de que las puntas de sus dedos se extendían uñas largas como de rata. Los pies no eran prensiles. De hecho, atribuí a la larga residencia en la caverna, que como ya había dicho antes, parecía también la causa de su evidente blancura total y casi ultrarena, tan característica de toda su anatomía. Parecía carecer de cola. La respiración se había debilitado mucho, y el guía sacó su pistola con clara intención de despachar a la criatura, cuando el súbdito un sonido que ésta emitió hizo que el arma se le cayera en las manos sin ser usada. Resultaba difícil describir la naturaleza de tal sonido. No tenía el tono normal de cualquier especie conocida de simios. Me pregunté si su cualidad de extranatural no sería resultado de un silencio completo y continuado por el tiempo roto por la sensación de la llegada de la luz que la bestia no debía haber visto desde que encontró por primera vez esa en la caverna. El sonido, que intenté describir como una especie de parloteo en tono profundo, continuó débilmente. Al mismo tiempo, un fugaz espasmo de energía pareció conmover el cuerpo del animal. Las garras hicieron un movimiento convulsivo y los miembros se contrajeron. Con una convulsión del cuerpo rodó sobre sí mismo, de modo que la cara quedó vuelta hacia nosotros. Quedé por un momento tan petrificado de espanto por los ojos de esta manera revelados, que no apercibí nada de nada más. Eran negros. Aquellos ojos de una negrura profunda, en horrible contraste con su piel, y el cabello de nívea blancura, como los de las otras especies cavernícolas que estaban profundamente hundidos en sus órbitas y por completo desprovistos de iris. Cuando miré con mayor atención, vi que estaban enclavados en un rostro menos pragmático que el de los monos corrientes, infinitamente menos velludo. La nariz era prominente, mientras complejábamos la enigmática visión que se representaba entre nuestros ojos. Los gruesos labios se abrieron y varios sonidos emanaron de ellos, tras lo cual la cosa se sumió en el descanso de la muerte. El guía se aferró a la manga de mi chaqueta y tembló con violencia, que la luz estremeció convulsivamente, proyectando en pared fantasmagóricas sombras en movimiento. Yo no me moví, me había quedado rígido, los ojos llenos de horror, fijos en el suelo delante de mí. El miedo me abandonó y en su lugar se sucedieron los sentimientos de asombro, compasión y respeto. Los sonidos que murmuró la criatura abatida que yacía entre las rocas calizas nos revelaron la tremenda verdad. La criatura que yo había matado, la extraña bestia de la cueva maldita, era o había sido alguna vez un hombre.